Hola a todos, bendecidos, bienvenidos, gracias por estar una vez más compartiendo el hermoso mensaje de la palabra del Señor. Continuamos con el estudio de Juan en nuestra recarga espiritual. Acomódate, vamos a iniciar en la altura de Juan capítulo 18, donde lo dejamos en la pasada ocasión que estuvimos conversando sobre esta palabra. Y en Juan capítulo 18 hablamos de cuando Jesús estuvo ante el sumo sacerdote. Sabemos que el sumo sacerdote estaba incómodo con la presencia de Jesús. Vemos al sumo sacerdote preocupado y bajo un estrés porque él no podía entender que nadie podía estar por encima de su autoridad. Y veían a Jesús como un estorbo, como un obstáculo, y ellos se sentían que iban a perder su popularidad ante el pueblo y sobre todo que iban a ser aplazados en cuanto a la adoración, en cuanto a la ofrenda. Esta prepotencia, esta altanería del sumo sacerdote impidió poder reconocer que el gran yo soy estaba delante de ellos. Y vemos que Caifás, el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Caifás había sido la mente ejecutora de la muerte de Jesús, pero lo que Caifás no sabía es que él simplemente fue un instrumento del enemigo para beneficiar y cumplir el propósito por el cual Jesús había venido aquí a la tierra. Vamos a iniciar en el capítulo 18 de Juan, verso 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Verso 16. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Vemos a Pedro otra vez en una de las etapas puntuales y muy importante en la vida de Jesús. Primero, cuando fue atrapado por los alguaciles y los que custodiaban la guardia del sumo sacerdote, vemos a un Pedro que saca su espada, le corta la oreja a uno de ellos llamado Malco. Y entiende Pedro que con sus propias fuerzas, con sus propias habilidades y con su estrategia iba a poder impedir que un plan que ya estaba definido se cumpliera en la vida de Jesús. Y vemos otra vez la participación de Pedro, la cual seguía a Jesús mientras él estaba arrestado, atado y ya estaba siendo prendido por todos estos alguaciles y todas esas personas que estaban bajo la custodia del sumo sacerdote. Verso 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: pero ven acá, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Vemos a ese Pedro que entendía que con sus propias fuerzas él podía lograr muchas cosas, mas sin embargo en un momento, como no ha pasado a todos nosotros, mas sin embargo vemos a un Pedro que en un momento, como no ha pasado a muchísimos de nosotros, con una incapacidad total de poder reconocer que él era discípulo de Jesús. Y ahí es entonces cuando comienza a negar a Jesús. Ya había sido declarado por Jesús que algo como esto le iba a acontecer a Pedro, de que él lo iba a negar 3 veces. Y estaban en pie los siervos, verso 18, y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose.
Verso 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Verso 20. Jesús les respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Vemos a Jesús calentándose ahí, tratando de seguir a Jesús, porque él tenía una dualidad. Su espíritu, su corazón estaba con Jesús, más sus emociones y sus debilidades le traicionaron. Muchas veces eso nos pasa. Nosotros creemos en Jesús, amamos estar en su presencia, pero hay un momento en la cual tenemos que tener esa elección: si ir detrás de las cosas de este mundo, las preocupaciones de este mundo, los afanes, la ansiedad, o ir detrás de la confianza, la paz y la fidelidad de Dios. Entonces muchas veces nos vemos así como Pedro en esa situación donde somos confrontados y personas del mundo nos ponen en ese aprieto, como le sucedió a él, que la portera le preguntó que si él no era discípulo de Jesús. Vamos a ir al verso 19, en un interrogatorio que le hicieron a Jesús. Vamos ahora a salir un poquito de Pedro y vamos a volver al escenario en el cual estaba con esos ánimos caldeados enfrentando a Jesús. Y verso 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. He enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. La primera pregunta que él recibe es acerca de sus discípulos y de su doctrina. La respuesta de Jesús es contundente y habla de que él nunca hizo una enseñanza oculta, que todo el mundo tenía la oportunidad de escuchar su mensaje. Verso 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Verso 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofeteada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Verso 23, Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Verso 24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Sencillamente, Anás, como sumo sacerdote, hizo preguntas que ya él conocía. Estaban provocando a Jesús. Estaban intentando sacar de esa esfera espiritual, de esa paz que caracterizaba a Jesús. Mas, sin embargo, a pesar de que lo galletearon, a pesar de que lo provocaron, hubo un momento en el verso 23 que él le dice: ¿por qué me golpeas? Porque muchas veces somos golpeados, somos maltratados, y la misma persona que nos golpea y nos maltrata no tiene tampoco a veces una razón y un motivo específico. Sencillamente por ellos sentir el orgullo de que ellos tienen el poder, sencillamente de ellos entender que tienen la razón. Mas, sin embargo, Jesús solamente le cuestiona que por qué le golpearon. Y como no hubo una respuesta, lo que hizo fue el sumo sacerdote, que lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Verso 25. Vamos a volver al escenario en el cual se encontraba Pedro. Mientras Jesús fue interrogado, Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos. Verso 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. La segunda ocasión en la que él niega a Jesús. Vemos cómo Pedro, aunque quiso permanecer en pie para seguir a Jesús,
tuvo toda la intención y el coraje, mas sin embargo sus emociones, esas debilidades que todos tenemos, le traicionaron en un momento. Lo que él no quería decir, lo dijo. La forma como él no quería nunca actuar, aquellas palabras que él siempre le prometía a Jesús, que él nunca lo iba a dejar, que él iba a ser fiel hasta el final, ver cómo él mismo se traicionó. Y fue confrontado por personas que querían provocar. El verso 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Verso 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Y ahí Pedro se recordó de las palabras de Jesús. Sé que fue un momento muy difícil para Pedro, y muchas veces, y quizás muchos de nosotros, estamos luchando con áreas en las que no hemos podido rendir completamente nuestra voluntad a Jesús, que todavía por temor a ser juzgado, a ser señalado, a ser apartado de nuestros amigos, quizás momentos en los cuales nos atemorizamos de decir lo que somos verdaderos cristianos, entonces optamos por una de las acciones más cobardes, y es negar la existencia de Dios, es negar que no fue con nuestra propia fuerza, sino que fue el Señor. Y todavía Pedro estaba luchando con ese orgullo, con esas armas personales, donde él creía que las cosas eran a su manera. Y fue necesario el tener que atravesar por ese tiempo donde él mismo se vio traicionando al Maestro, para que él entendiera que toda su vida y todo su corazón tenía que pertenecerle a Jesús. Vamos a ver qué pasó, vamos a volver a Jesús después de este momento de escenario difícil en la que Pedro se vio con mucha dificultad. En esta hora quiero animarte, si como Pedro has abandonado los caminos del Señor, has dejado de leer tu Biblia, has perdido esa pasión, ese amor de vivir una vida conforme a su voluntad, entregarle al Señor tus afanes, tus dificultades, tus situaciones difíciles, tus debilidades. Yo creo que este tiempo es un momento especial para que le entregues tu corazón a Jesús, para que tú tengas la capacidad de negarte a las ofertas de este mundo, a las opiniones generales que tienen muchas personas, y quizás tú ser aquella persona que nade contra la corriente. Es tu tiempo, tu hora de volverte a Jesús y reconciliarte si le has dejado, si le has negado. A pesar de que en el camino, tratando de seguirlo, has fallado, hoy tú puedes levantarte. Yo te bendigo en gran manera y le pido al Todopoderoso que tú mantengas tu fe en alto y que puedas seguir hacia adelante con el ánimo y la mirada puesta en Jesús. Dios te bendiga. Te espero para una próxima oportunidad.